Buenas tardes, damos comienzo al simposio satélite y antes que nada quiero agradecer nuevamente al GLAM y el M10 Foundation por el 7º Congreso Latino o Simposio Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásticos. Este es el simposio de Angen Bristol y tengo el honor realmente de presentar al doctor Guillermo García Manero. Todos lo conocemos, pero el doctor es profesor del Departamento de Leucemia del Centro Oncológico del MD Anderson de la Universidad de Texas. También se desempeña como jefe de sección de síndromes mielodisplásticos en el Departamento de Leucemia. El doctor recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, España. Se desempeñó como interno y residente del Hospital Universitario Thomas Jefferson en Filadelfia. Completó su beca de investigación en hematología y oncología médica. Y está certificado por la Junta de Medicina Interna y Oncología Médica de la institución. Son sus intereses el tratamiento de las leucemias mieloides agudas, crónicas y los síndromes mielodisplásticos, así como los aspectos moleculares de estos trastornos y en particular el papel de las alteraciones epigenéticas de la leucemia. Así que le damos la bienvenida al doctor y muchas gracias por su participación. Hola, muchas gracias por esta oportunidad de participar en el meeting del GLAM en el 21. Tengo entendido que va a ser o iba a ser en Uruguay, un país que nunca he visitado y que me hubiese encantado visitar y estar con todos mis colegas y amigos. Mi tarea hoy es describir lo que está pasando en pacientes con bajo riesgo y síndrome de mielodisplasia. Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es bajo riesgo o qué significa mielodisplasia de bajo riesgo y cuáles son los goals que podríamos tener en cuanto a terapia. Primero, la definición puede ser múltiple. Preguntas que tenemos es si hay algunos casos de CHIP o CCUS que podrían ser considerados de bajo riesgo. Si utilizamos la clasificación del IPSS es bajo, intermedio 1. Si utilizamos el IPSS-R sería muy bajo, bajo y algunos casos intermedios. Esto lo discutiremos más tarde. Y luego, muy importante es saber si estos pacientes con bajo riesgo son antes o después de fallo hipometilador. En cuanto a los objetivos del tratamiento, obviamente mejoría de las transfusiones, mejoría de la calidad de vida, pero también podríamos empezar a plantearnos la supervivencia, y supervivencia significa supervivencia total o event-free survival. Quizás un retraso en el tiempo de transformación y quizás es momento de empezar a pensar otros marcadores como molecular responses, respuestas citogenéticas y luego un tema que no voy a tratar hoy en esta charla pero que sería importante, que sería la influencia del tratamiento en las comorbidades que estos pacientes con mielodisplasia tienen. Esto es un esquema de cómo vemos hoy el tratamiento de pacientes con mielodisplasia. Es una revisión que publiqué hace unos meses en el American Journal of Hematology. Nos vamos a centrar aquí en la izquierda. Vemos lo que son pacientes de bajo riesgo. De cualquier edad, los tratamientos que tenemos o vamos a discutir son factores de crecimiento, quizás quelación de hierro, agentes nuevos como luspatercept, drogas hipometiladoras, por supuesto lenalidomida para pacientes con alteración del cromosoma 5, inmunomodulación con ATG y ciclosporina, y luego en algunos pacientes pues el pasar al trasplante de médula ósea. Como he dicho al principio, es muy importante también diferenciar los pacientes que son antes o después del tratamiento hipometilador. Esto es muy importante porque, por ejemplo, vemos que aquellos pacientes que tienen fallo hipometilador de bajo riesgo tienen una supervivencia de 1 año y medio y son pacientes que, aunque siguen siendo, entre comillas, de bajo riesgo, pues tienen un pronóstico malo. La otra pregunta importante es saber de qué mueren o fallecen nuestros pacientes con bajo riesgo. Eso es un paper muy antiguo que publicamos hace más de una década, pero no pienso que hayan cambiado los datos mucho, donde vemos que la mayoría de los pacientes con mielodisplasia eventualmente fallecen por la mielodisplasia, la causa número 1, infección, un 15-20% de los pacientes por transformación a leucemia mieloide aguda, complicaciones de sangrado. Pero básicamente es un punto muy importante porque lo que significa es que si tienes mielodisplasia y quieres mejorar la historia natural de esta enfermedad, quizás
tenemos que enfatizar en el tratamiento de la mielodisplasia y no la transformación. Nuestro grupo por muchos años ha estado interesado en quizás dividir estos pacientes con enfermedad de bajo riesgo entre diferentes subgrupos. Es una clasificación antigua ya, pero que todavía nos sirve, que es lo que se llama la clasificación de bajo riesgo de mielodisplasia. Desarrollamos un score muy sencillo basado en citogenética, blastos y el nivel de citopenia. Y el punto que quiero hacer aquí es que vemos que hay pacientes con bajo riesgo con buenas características, que a lo mejor tendrían un score de 0, 1, 2 puntos. Estos pacientes tienen una supervivencia sin tratamiento de años, mientras que si vamos al fondo de la clasificación con 5, 6, 7 puntos, vemos que hay pacientes con estas características que tienen una supervivencia de un año un poquito más, incluso peor. Y de hecho es lo que nosotros ahora nos referimos como pacientes de bajo riesgo, pero con mal pronóstico. Esto es muy importante, sobre todo para uno de los datos que vamos a discutir más tarde. Y luego, en cuanto a la transformación a leucemia mieloide aguda, obviamente este es un problema. Ocurre, como os he dicho antes, en esta serie en un 10%, quizás digamos 10-20%, y uno lo puede predecir porque son pacientes que tienen exceso de blastos en la médula ósea o algunas alteraciones citogenéticas, por ejemplo, alteraciones del cromosoma 7 en el momento del diagnóstico inicial. Cuando se desarrolló la clasificación del IPSR, obviamente este grupo intermedio pues era difícil. La pregunta es si estos pacientes intermedios son de bajo o alto riesgo. Entonces, en un trabajo que publicó el Dr. Benton en nuestro grupo hace un par de años, lo que vimos es que podríamos dividir a estos pacientes de bajo riesgo como en dos grupos, un intermedio bajo, un intermedio alto. La gente habla, por ejemplo, de 3.5 puntos para arriba o para abajo. Básicamente, quizás dividiendo este subgrupo de pacientes con riesgo intermedio entre pacientes con un pronóstico más benigno y otros que quizás consideramos como de alto riesgo en la clasificación del IPSSR. Y obviamente me imagino que todo esto eventualmente cambiará cuando empecemos a incorporar los datos moleculares. Eso es una publicación ya también antigua del Dr. Bejar, presentado en ASH hace una serie de años, en donde vemos que a medida que vamos acumulando genes mutados, y estos los 17 genes que Rafael miró en este estudio, el pronóstico de estos pacientes va bajando. Y de hecho estos pacientes pues, que tienen 4, 5, 6 mutaciones tienen un pronóstico muy malo. El doctor Guillermo Montalbán Bravo aquí en el MD Anderson también tiene datos muy parecidos, donde pacientes con características de bajo riesgo, digamos alteraciones citogenéticas, bajo blastos, pero que tienen, por ejemplo, más de 3 mutaciones, tienen un pronóstico muy diferente de aquellos pacientes que tienen 0, 1 o 2, 3 mutaciones. Entonces, lo que hemos visto es que pacientes de bajo riesgo son clasificados por IPSS, IPSSR. Uno puede cambiar la clasificación dependiendo de las alteraciones moleculares y saber pues, que el pronóstico de estos pacientes quizás en una fracción importante no es tan benigno como nos esperábamos. Entonces, ahora me gustaría empezar con la charla en sí en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Y he creado un caso hipotético quizás para dirigir la conversación durante esta charla. Entonces empezamos con la descripción del paciente. Es una mujer de 60 años que llega a tu clínica con un diagnóstico de mielodisplasia con alteración del cromosoma 5. El paciente tiene anemia, pero no recibe transfusiones, sintomática, repites la médula ósea, confirmas el diagnóstico, no hay mutaciones en el perfil mutacional y los parámetros de sangre es lo que veis aquí. Básicamente asintomático con anemia y con alteración del cromosoma 5. Entonces las preguntas que uno podría responder al paciente son las siguientes. ¿Qué es lo que debo hacer? Y uno podría responder, pues observación y empezar una droga un ESA cuando el paciente se convierta en dependiente de transfusiones, o como es una paciente joven, pasar directamente al trasplante de médula ósea. Otra pregunta podría ser ¿qué pasa si empezamos lenalidomida? ¿Qué pasa si empezamos una droga hipometiladora oral? O podríamos empezar a luspatercept. Entonces, paciente de bajo riesgo, sin transfusiones y una alteración del cromosoma 5. Este año pasado en ASH, una de las presentaciones más interesantes en los últimos años, que fue presentada por Grupo Español de Mielodisplasia. Entonces es un estudio, en mi opinión, muy importante. Aquí lo que estos investigadores españoles hicieron fue preguntarse si tiene sentido iniciar lenalidomida en estos pacientes con alteración del cromosoma 5
todavía no dependientes de transfusión. Este es un estudio que se llama el Sintra-REP y el esquema está aquí. Lo que hicieron fue randomizar pacientes con estas características a dosis bajas de lenalidomida, 5 miligramos al día, contra placebo. Y la respuesta, aunque es un análisis todavía parcial, interino, fue muy interesante. Y es que aquellos pacientes que recibían lenalidomida de manera inicial, antes de recibir transfusiones, tenían un periodo libre de transfusión que era significativamente más largo que aquellos pacientes en donde se retrasaba el uso de la lenalidomida. De hecho, es increíble porque es de 6.3 años contra 2.8 años. Esto es un tema muy importante porque quizás nos permite pensar que una intervención temprana en este grupo específico de pacientes podría ser importante y quizás cambiar la historia natural de la enfermedad. Obviamente, para pacientes que ya son dependientes de transfusiones, el doctor Fenot, que es uno de los speakers en esta conferencia, hace muchos años también, pues publicó el estudio randomizado entre 5 y 10 miligramos de lenalidomida, que básicamente confirmó los resultados iniciales del doctor Liss y que hizo que esta droga, lenalidomida, sea el estándar of care para estos pacientes con alteración del cromosoma 5 y anemia. Un dato importante al tratar estos pacientes con alteración del cromosoma 5 y lenalidomida es que las respuestas citogenéticas son importantes. Yo siempre hago la analogía que quizás esta es nuestra leucemia mieloide crónica en mielodisplasia. Y son datos presentados por el doctor Sequeres también hace bastante tiempo, en donde ven en esta diapositiva que aquellos pacientes que tenían una respuesta citogenética tenían mejor pronóstico y mejor supervivencia que aquellos que no conseguían este tipo de respuesta. Entonces, me imagino que la respuesta basada en esta presentación sería empezar lenalidomida y el paciente tiene una buena respuesta y después de 5 años, este paciente ahora se convierte en dependiente de transfusiones. Obviamente repites la médula ósea, no hay evidencia de progresión, el paciente sigue teniendo una alteración del cromosoma 5, el panel molecular todavía es negativo, pero el paciente es dependiente de transfusiones cada otra semana. Haces un nivel de ferritina, está elevado a 2000 y la pregunta es ¿qué es lo que haces? Empezar ESA, llevarlo al trasplante, subir la dosis de lenalidomida, recordar que eran 5 miligramos, empezar con la droga hipometiladora, empezar luspatercept, empezar con quelación. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Primero, revisar muy rápidamente los datos que tenemos con los factores de crecimiento, con estos ESAs. Todos estos son estudios europeos que ya tienen 12 o 13 años, por ejemplo, con la combinación de eritropoyetina y GCSF, en donde en estos estudios quizás había un potencial para mejorar la supervivencia de estos pacientes, sobre todo en casos, como ven en la diapositiva, que tenían baja necesidad transfusional. Estos son datos muy importantes, este es en el paper del JCO, donde vemos que en aquellos pacientes que empezaban a debutar con transfusiones, el uso de factores de crecimiento quizás estaba asociado con una mejoría de la historia natural. Esto fue seguido hace 3 o 4 años por el doctor Platzbecker en este estudio comparando placebo contra darbepoetina, donde obviamente pues había pues una mejoría en cuanto a este tipo de carga transfusional con estas drogas. Pero lo que es interesante es que ninguno de estos estudios realmente ha demostrado jamás que el uso de estos factores de crecimiento realmente cambie la historia natural de nuestros pacientes y por eso la necesidad de nuevas drogas que discutiremos en los siguientes minutos. La otra pregunta importante es el papel de la quelación del hierro. Esto es una cosa que llevamos discutiendo casi 20 años. Yo tuve la oportunidad, junto con el doctor Angelucci, de dirigir este estudio que se llama Telesto. Es un estudio randomizado de quelación contra no quelación en pacientes dependientes de transfusiones de células rojas. Fue publicado en el Annals of Internal Medicine el año pasado. Este es un estudio que inicialmente iba a ser un estudio mucho más grande. Al final no pudimos realmente incluir todos los pacientes que queríamos porque básicamente nuestros colegas estaban ya decididos entre aquellos que estaban a favor o en contra, entonces fue difícil el reclutar en este estudio, pero los resultados son interesantes en donde vemos que aquellos pacientes que habían recibido quelación de hierro en la línea azul oscura, en este caso con esta droga de Feraxirox, tenían una mejoría en cuanto a event-free survival. También había un tren en cuanto a la mejoría de supervivencia total, pero el estudio no estaba
no tenía suficiente power estadística para demostrar este efecto. Entonces, en nuestro grupo en MD Anderson, que tradicionalmente no ha sido un grupo que seamos muy queladores, entre comillas, estamos empezando a reconsiderar el uso de quelación, sobre todo en pacientes que tienen una carga transfusional importante y con ferritinas significativamente elevadas. Entonces, obviamente, la respuesta sería que después de haber, pues entre comillas, fallado el lenalidomida, uno empezaría con los factores de crecimiento, con la quelación del hierro, pero después de 6 meses el paciente sigue siendo dependiente de transfusiones. Entonces, en ese momento, uno repite el examen de médula ósea para ver si hay progresión o no y se encuentra con la sorpresa de que empiezan a aparecer sideroblastos en anillos y que ahora el paciente tiene una mutación nueva, que es esta mutación SF3B1 con de codón Q700 alterado. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que uno haría en este paciente que ya ha recibido un ESA, un factor de crecimiento eritroide, y que de pronto tiene estas características con esta mutación en particular y con evidencia de sideroblastos en anillo? Entonces la pregunta sería, bueno, pues pasamos al trasplante de médula ósea, pasamos a la droga hipometiladora, ¿cuál es el papel de luspatercept? Entonces, luspatercept es uno de los compuestos que después de casi 15 años fueron aprobados en Estados Unidos para pacientes con mielodisplasia, o sea, una cosa muy importante para nosotros. Es una droga muy interesante que altera, como veremos en un segundo, las señales por el TIG. Es un estudio de revisión del Dr. Bataller cuando estaba con nosotros en Houston, en leuquimia, hace un par de años. Eso que está muy bien escrito, en donde perfila cuáles son las alteraciones de TGF-beta y cuál podría ser, pues, la ganancia terapéutica clínica él bloqueando esta molécula en cuanto a eritropoiesis. Lo que vemos es que el efecto quizás primordial en cuanto a eritropoiesis es la maturación o el permitir la maturación de esta eritropoiesis terminal al inhibir este pathway. Esta es otra manera un poco más específica, viendo, por ejemplo, cuáles son las moléculas que son activadas por TGF-beta y cuáles son los downstream signaling que son afectados por ese tipo de signaling pathways, y uno podría entonces hipotizar qué es lo que ocurriría si uno es capaz de inhibir la activación de estas señales al bloquear la unión de TGF-beta a sus receptores. Entonces, basado en estos conceptos, se desarrollaron un par de drogas que son, en mi opinión, estructuralmente muy interesantes, que inhiben la señalización de estos pathways básicamente al unirse al ligando que activa este pathway, lo cual es realmente interesante. O sea, no es un efecto directo en el receptor, pero en el ligand que está eventualmente implicado en la activación del pathway. Entonces son básicamente que contienen este receptor de activina tipo 2B, que ven la estructura aquí. Básicamente un concepto muy novedoso, bloqueando diferentes ligandos que van a eventualmente activar este pathway del TGF-beta, y al inhibirlo van a permitir que se restore la hematopoiesis eritroide en estos pacientes. Entonces, después de una serie de estudios tanto en animales como en estudios de fase 1 fase 2, de hecho había 2 compuestos en paralelo, sotatercept y luspatercept, se desarrolló y diseñó este estudio que se llama el estudio Medalista. Esto es un estudio muy importante en nuestro campo porque primero obviamente resultó en la aprobación de esta droga para pacientes con mielodisplasia. Como he dicho antes, la primera droga aprobada en 14 o 15 años en mielodisplasia, y luego fue un paper plenario en ASH, que no nos había pasado en muchísimo tiempo, y eventualmente un artículo en New England Journal of Medicine. Y esos son los resultados de fase 3 de este estudio randomizado contra placebo en pacientes con sideroblastos en anillo que habían fallado un factor de crecimiento o que no eran candidatos a este tipo de compuesto. Entonces, esto es el diseño del estudio. Es importante ver cuál es el grupo de pacientes que se trataron. Entonces, como ven, son pacientes con ring sideroblast, que podrían ser más de 15% o 5% si tiene presencia de la mutación SF3B1, que es lo que hacía hincapié anteriormente, no alteración del cromosoma 5, como hablábamos antes, por IPSSR de muy bajo, bajo, intermedio, y pacientes que no habían respondido a un factor eritroide
o que era intolerante, o que tiene un nivel de eritropoyetina más de 200 unidades por litro. Los pacientes tenían que ser dependientes de transfusiones y no haber recibido tratamientos anteriores como un IMiD, lenalidomida o drogas hipometiladoras. Entonces, pacientes con estas características eran randomizados 2:1. Este era un estudio que era con placebo control, a luspatercept a 1 miligramo por kilo cada 21 días o placebo. Es muy importante ver cuando utilizan este compuesto que la dosis de esta droga puede ser incrementada dependiendo de la respuesta hasta un máximo de 1,75 miligramos por kilo. Como he dicho, una inyección por 3 semanas a esta dosis que pueden ser escaladas dependiendo de la respuesta que uno vea. El punto fundamental del estudio era la independencia de transfusiones por más de 8 semanas. Luego, obviamente, otros secundarios podrían ser más de 12 semanas. Respuesta eritroide por el IWG 2006 criteria, etcétera, como ven en la diapositiva. Entonces, estas son las características de los pacientes. 153 pacientes en luspatercept, 76 en el placebo. Estaba bien balanceado. Obviamente, como uno esperaba, la mayoría de los dos pacientes con una mutación del SF3B1. En cuanto al tratamiento y en cuanto a la exposición del tratamiento, que es un dato muy importante, aquellos pacientes que fueron capaces de completar 24 semanas, pues eran 83.7 contra pues casi 90%. Aquellos pacientes que estaban a más de 48 semanas, 51% contra 16%. O sea, ya se dan dando cuenta de cuál es la dirección de estos resultados. Y luego, en cuanto a las dosis, 1.33, 1.75, pues ves que al final muchos de estos pacientes también acabaron escalando la dosis dependiendo de la respuesta. El resultado inicial, primario, fundamental, que es lo que básicamente consiguió que esta droga fuese aprobada en los Estados Unidos por el FDA, está representado aquí, y es que las respuestas, que era independencia de transfusiones que dura más de 8 semanas, se consiguió en 37.9% de los pacientes en luspatercept, comparado con 13% de aquellos en placebo, y esto era altamente significativo. Obviamente llama la atención que en el grupo placebo 13% de los pacientes respondieran, lo cual te da una idea de la dinámica y evolución de estos pacientes y un poco pues de lo importante de que seguir estos pacientes con tiempo. Pero básicamente no había duda de que luspatercept estaba asociado a una mejoría de respuesta en cuanto a la independencia de transfusiones con este compuesto. Esto es una manera diferente de visualizar estos resultados. Esto es en el paper New England Journal. Entonces, esta es la respuesta a las 8 semanas, a las 12 semanas, y en azul es luspatercept, en rojo es el placebo. Entonces, obviamente, una diferencia clara en cuanto a conseguir respuestas independientes de transfusiones en estos pacientes tratados con luspatercept. Un punto muy importante, y pienso que es una diapositiva muy importante, es la dinámica de esta respuesta. O sea, una respuesta es estar más de 8 semanas sin transfusión. Entonces, en esta diapositiva, todos los pacientes respondieron. O sea, todos estos pacientes consiguieron un intervalo donde había más de 8 semanas de periodo libre de transfusiones. Entonces, hay pacientes, cada puntito rojo, perdón, es una transfusión, azul es que no hay transfusión. Entonces, por ejemplo, ves estos pacientes arriba, donde evidentemente consiguen ser totalmente independientes de transfusiones durante el periodo que ven aquí de semanas que se indica en este eje. Pero, por ejemplo, si vamos a este nivel aquí en la derecha, vemos pues que hay pacientes que siguen eventualmente teniendo transfusiones eventuales, tenían respuesta por el criterio que se utilizó. Esto es importante porque significa que en algunos de estos pacientes siguen derivando beneficio clínico, aunque eventualmente durante el curso de la administración del tratamiento necesitan transfusiones. Entonces es un punto muy importante en cuanto al uso de este compuesto en nuestros pacientes. En cuanto a cuáles son los marcadores que quizás están asociados con mejor o peor respuesta, quizás en mi opinión el considerar que aquellos pacientes que tienen una carga transfusional menor al inicio del uso de luspatercept tienen mejores respuestas. Si se acuerdan, hace unos minutos estaba hablando de las respuestas con IPO y GCSF, etcétera, de los grupos europeos hace 10-12 años, y se veía el mismo fenómeno, que aquellos pacientes que tienen una carga transfusional menor tenían mejores respuestas. Entonces, en mi opinión,
pienso que este compuesto tiene un papel en pacientes más tempranos, quizás con menos carga transfusional, y es por eso que estoy muy interesado en este estudio que se llama COMMANDS, que es un estudio que está abierto ahora, randomizando de primera línea luspatercept contra estos factores eritroides de crecimiento en pacientes que empiezan a ser dependientes de transfusiones. Yo pienso que en este contexto esta droga va a ser muy activa, pero tenemos que obviamente esperar a los resultados del estudio COMMANDS. En cuanto a otros resultados con este compuesto, ponemos las respuestas a las 12 semanas, como he enseñado antes, obviamente en favor de luspatercept. Y esa es otra manera de ver pues, la dinámica de la carga transfusional en estos pacientes y obviamente muy favorable a aquellos pacientes tratados con luspatercept. Acuérdense que estos pacientes que eran dependientes de transfusiones y que en su mayoría de ellos ya habían fallado una droga, esta es la respuesta eritroide por el IWG, básicamente la subida de los niveles de hemoglobina, que también en favor de luspatercept. Estos son, por ejemplo, mirando los cambios en la concentración de hemoglobina, en el azul claro, pues es luspatercept. Entonces, obviamente, en cuanto a transfusiones, pues una mejoría significativa con esta droga. La otra pregunta, que también es muy importante, es cuál es la toxicidad de este compuesto. Y en nuestra experiencia, básicamente, como era esperable, esta es una droga que básicamente tiene un perfil de toxicidad extremadamente benigna, sin realmente toxicidad de nivel 3 o 4 significativa. Y tampoco sin evidencia de que este compuesto esté asociado con más o menos a nivel de progresión. O sea, obviamente, una droga muy segura para nuestros pacientes. Entonces, obviamente, aquel paciente, si ya nos acordamos todavía del caso, hubiese sido tratado con luspatercept porque había fallado una droga eritroidea, porque tenía una mutación del SC3B1 y tenía unos siroblastos en anillo. Uno empieza entonces con luspatercept y después de 12 meses de tratamiento, después de haber conseguido una independencia transfusional, el paciente pierde esta respuesta, repites la médula ósea y en este momento pues la citogenética vuelven a ser, son del cromosoma 5 y ahora de pronto el panel mutacional tiene una mutación de P53. Esto no es para indicar que luspatercept está asociado con este proceso, es básicamente para seguir el curso de la discusión. El nivel de BAF de la mutación es bajo, las plaquetas empiezan a bajar un poco y entonces ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que hacemos? Ir directamente al trasplante, para empezar con una droga hipometiladora, empezar a considerar un ensayo clínico. Entonces aquí me voy a centrar un poquito en el uso de estas drogas hipometiladoras en pacientes de bajo riesgo. Esto es una cosa que se utiliza muy frecuentemente en Estados Unidos y la pregunta es ¿cuál es la dosis y el schedule de estas drogas en bajo riesgo? Muy parecido a lo que hemos visto con la lenalidomida es podemos utilizar este tipo de compuestos de manera más temprana, podemos incluso considerar algunos pacientes que son independientes de transfusiones y quizás pues el entender un poco mejor los efectos sistémicos de estas drogas hipometiladoras en pacientes de bajo riesgo. Este concepto se empezó ya pues hace casi 15 años. Esto es el estudio famoso del Dr. Lyons, mirando a diferentes niveles de azacitidina y viendo que, por ejemplo, estos pacientes que recibían 5 días en lugar de 7 días, la mayoría de los cuales tenían bajo riesgo, como ven aquí en la derecha, pues tenían quizás mejores respuestas, mejor tolerancia. Entonces mi grupo empezó a trabajar con el desarrollo de estas drogas hipometiladoras, primero con azacitidina oral, que es el famoso CC486, que eventualmente también el año pasado se aprobó para leucemia mieloide aguda. Entonces lo que veíamos en este estudio es que había unas respuestas significativas, cerca del 45 a 50% en pacientes con mielodisplasia. Basado en estos conceptos empezamos a mirar dosis bajas de citabina, donde veíamos también respuestas cerca del 60%. Esto es importante porque veíamos que con el perfil farmacokinético de CC486 o azacitidina oral la exposición era muy bajita, lo que me permitió pensar que quizás dosis más bajas de esta droga estuvieran asociadas con una buena actividad y quizás con un perfil tóxico menor. Esta es la supervivencia que empezamos a reportar utilizando estas drogas a niveles, a dosis bajas, y eventualmente hicimos este estudio randomizado de fase 2 en donde comparábamos 3 días de decitabina contra 3 días o de azacitidina en pacientes de bajo riesgo, y lo que vimos básicamente es que las respuestas
eran muy interesantes, con respuestas completas cerca del 30-40%. Veíamos que la supervivencia era mejor de lo que se esperaba en estos pacientes que tenían pues, lo que llamamos mal riesgo por la clasificación del MD Anderson. También hemos hecho estudios mirando la intervención temprana con este compuesto. Esto fue presentado en ASCO hace un par de años. Veíamos que estos pacientes se mantenían libres de transfusiones por un periodo importante. Y este año en ASH esperamos poder presentar los resultados iniciales de este estudio randomizado multicentro del grupo norteamericano de mielodisplasia, donde comparábamos estos pacientes con bajo riesgo a diferentes maneras de dar estas drogas como azacitidina 3 días, decitabina 3 o azacitidina 5 días, comparado con observación. Obviamente no tengo los resultados, pero un estudio muy importante para nosotros. Y yo pienso que lo siguiente que va a pasar, que va a ser muy importante, va a ser la incorporación de estas drogas hipometiladoras orales para nuestros pacientes, porque obviamente en pacientes de bajo riesgo esto realmente podría pues, cambiar la historia natural y facilitar el tratamiento. Hoy tenemos 2 de estos compuestos. El primero es esta droga que se llama decitabina oral o ACTX-727. Esta droga fue aprobada en Estados Unidos también el año pasado, pues, junto con luspatercept y junto con CD486 para leucemia mieloide aguda. Este es un estudio que hicimos randomizado, pero mirando básicamente el perfil farmacokinético, básicamente comparando la versión intravenosa contra la versión oral de decitabina, y lo que veíamos es que la absorción o el perfil farmacokinético y farmacodinámico era del 99%, o sea, estas drogas son idénticas. En ASH, este año pasado, el doctor Sabona, que era otro de los líderes de este estudio, demostró que esta droga tiene actividad clínica idéntica a lo que uno esperaría con decitabina intravenosa. Entonces, esta droga decitabina oral ya está en Estados Unidos y empieza a utilizarse. El otro compuesto muy importante, obviamente, es CD486 o azacitidina oral. Hoy no vamos a hablar del papel de esta droga en leucemia mieloide aguda, que es importante y estoy muy orgulloso de estos resultados porque fueron pues, casi 10 años de mi trabajo. Acabamos de publicar en el JCO los resultados del fase 3 en mielodisplasia. Entonces, lo que vimos con este estudio, que se llama el AZA-MDS-003, que eran pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo, pero todos con estas características de mal pronóstico, de los que hablamos antes, pues con trombocitopenia severa, etc. Entonces, eran randomizados a azacitidina oral contra placebo. Quizás aquí uno de los problemas que tuvimos es que en lugar de utilizar los 14 días que utilizamos en leucemia mieloide aguda, desarrollamos una dosis de 21 días, que quizás era un poquito alta para estos pacientes, pero lo que vimos, por ejemplo, es que las respuestas eritroideas en este estudio eran significativamente más altas con AZA oral, 30%, 31% contra 11%, y veíamos respuestas muy parecidas también a nivel plaquetario. Entonces, en cuanto a respuesta, pues no había duda de que este compuesto era altamente activo. Sin embargo, no vimos una mejoría en cuanto a la supervivencia, y eso lo veremos un poco más tarde, por un poco de toxicidad temprana con este tipo de compuestos. Otra cosa muy importante que vemos en esta diapositiva es la duración de la respuesta eritroide, que eran 11 meses contra 5 meses, altamente significativo. Entonces yo pienso ahora que empezamos a estar en esta fase de drogas hipometiladoras. Obviamente decitabina oral ya está aprobada. El azacitidina oral, pienso que tenemos que seguir haciendo estudios para entender un poco cuál es el papel, y obviamente un papel muy importante en leucemia mieloide aguda. Entonces, empezamos este paciente con una droga hipometiladora, da igual que sea decitabina, azacitidina o uno de estos compuestos orales si tienen acceso a ellos, y mejoran un poquito las transfusiones, eventualmente repites la médula ósea, 3% de blastos, vemos que empieza a subir la mutación del P53, y la pregunta ahora es lo que uno hace en el momento que empezamos a ver no respuesta a la droga hipometiladora. Obviamente uno podría decir, ¿qué pasaría si subimos la dosis? Estamos dando dosis bajas. ¿Qué pasa si tenemos acceso a una droga investigadora? Primero, muy importante ver que el pronóstico de estos pacientes con bajo riesgo y fallo hipometilador es pobre. Esto es del estudio del Dr. Jabbour hace ya una serie de años, con una supervivencia de un año y medio. Nuestros mejores datos son llevando a estos pacientes al trasplante de médula ósea. Obviamente esto no es algo que podamos hacer muy frecuentemente, dado la edad de los pacientes.
Nuestro grupo está estudiando un montón de drogas diferentes que están aquí resumidas, como drogas que inhiben IRAK4, RIPK1, interleukin 1, interleukin 6, etc. Pero son datos muy iniciales que por ahora no merece la pena el discutir. La otra pregunta es, ¿cuáles son los datos de... Esto es una diapositiva importante, es el estudio del doctor Korez del IBMTR, también hace casi más de una década o por ahí, donde vemos que no hay un papel claro para estos pacientes con bajo riesgo utilizando trasplante de entrada. Esto es, por ejemplo, no trasplante con trasplante, pero en mi opinión, aquellos pacientes que ya han recibido una serie de tratamientos como este paciente que hemos descrito en la charla, obviamente tienen un beneficio en cuanto a supervivencia si se trasplantan en ese momento. Y luego ya para terminar, el pensar que algunos de estos pacientes tienen mutaciones que uno podría utilizar como Diana, como IDH2, IDH1. Hay ya datos con anticuerpos contra CD47, una serie de drogas que bloquean el TP53. Entonces, también es importante hacer rastreo molecular y ver si hubiese alguna opción para alguna de estas drogas que están utilizándose en leucemia mieloide aguda, quizás con un papel para nuestros pacientes. Y ya para terminar, quizás resumir el algoritmo de tratamiento 20 o el 21 para pacientes de bajo riesgo, para pacientes con del5Q, con mielodisplasia, con anemia, como la única citopenia, obviamente en primera línea lenalidomida, en segunda línea droga hipometiladora, quizás trasplante médula ósea. En aquellos pacientes que solamente tienen anemia con características de mal riesgo y sin una alteración del cromosoma A5, hoy por hoy de entrada, factores de crecimiento eritroides, en segunda línea, drogas hipometiladoras. En algunos pacientes que tienen plaquetas más de 100.000, en nuestro grupo consideramos lenalidomida y luego trasplante de médula ósea. Hoy la nueva indicación serían aquellos pacientes con anemia refractaria con sideroblastos en anillo, que ya han recibido un ESA o que no son candidatos a este tipo de factor de crecimiento. Obviamente la indicación nueva es luspatercept. Si no responden o fallan la respuesta eventualmente, droga hipometiladora, quizás lenalidomida, trasplante. Y luego para los otros pacientes que tienen citopenias severas bilienales, uno empezaría quizás directamente con droga hipometiladora seguida de trasplante y luego otra vez considerar las mutaciones como IDH1, IDH2, P53, etcétera, quizás para algunas de estas drogas Diana o para ensayos clínicos que se están utilizando para este grupo de pacientes. Entonces, concluyendo, pues quizás lo que hemos aprendido es que quizás hay un papel para el tratamiento temprano, sobre todo en estos pacientes con alteración del cromosoma 5. Les he ofrecido más datos en cuanto a la quelación de hierro, que es una cosa antigua, pero que parece que eventualmente beneficia a algún grupo de nuestros pacientes. Hemos discutido drogas nuevas como luspatercept, quizás el nuevo desarrollo de esos hipometiladores orales. Y yo pienso que realmente necesitamos pues, nuevas drogas para pacientes en segunda línea, sobre todo después de droga hipometiladora, y tenemos que también tener mejores guías para la incorporación del trasplante de médula ósea en estos pacientes. Y con esto pues quiero darles las gracias por esta oportunidad y mandarles un abrazo muy fuerte desde Houston. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Manero. Así que vamos a la ronda de preguntas. Vamos a abrir nuestra página. En el mientras tanto le voy preguntando si la carga de la mutación SF3B tiene impacto en el resultado con luspatercept. Gracias, Alicia, por esta pregunta. No tiene impacto. De hecho, yo pienso que luspatercept es agnóstico de tener estas mutaciones. La indicación hoy por hoy en Estados Unidos es en pacientes con anemia refractaria con sideroblastos en anillo. El 90% de estos pacientes tienen esta mutación, pero yo pienso que luspatercept va a tener un papel fuera de este grupo de pacientes, en pacientes de bajo riesgo con anemia, independiente de que tengan esta mutación o no. Perfecto. Muchas gracias. El doctor Jorge Arbenvide nos está preguntando, ¿qué tratamiento sería adecuado para un paciente con mielodisplasias con sideroblastos en anillo y la presencia de la mutación SF3B1, DMT y CMPL? ¿Y qué falla a los estimulantes de la eritropoyesis y la combinación con lena?
no hay disponibilidad de luspatercept en esta anemia, con anemia transfusional. Obviamente, yo pienso que el único agente que uno podría considerar sería una droga hipometiladora como decitabina o azacitidina. La pregunta es ¿qué dosis? Y en nuestro centro, este grupo de pacientes sería tratado con dosis más bajas de estos compuestos. Por ejemplo, 3 días de decitabina, 3 días de decitabina o 3 días de azacitidina, que sería nuestra pauta estándar. También podrían dar pues 5 días a dosis más bajas de estos compuestos, pero la respuesta es droga hipometiladora. Yo personalmente bajaría la dosis o el número de días de administración en estos pacientes. Perfecto. La doctora Veloso nos está preguntando si un paciente con la deleción del 5 y no tiene necesidades transfusionales, pero con la presencia de la mutación TP53, do you start with lenalidomide? Did Spanish clinical trial study at this point? Esta es una pregunta fantástica y nosotros no utilizaríamos lenalidomida en este paciente en particular. Datos que han sido publicados hace ya una serie de años en papers muy importantes en el New England Journal y otras revistas de este nivel indicaron o demostraban que quizás lenalidomida podría ejercer una presión en la célula madre, en el stem cell, que podría tener esta mutación de P53 y de alguna manera hacer que esta mutación y que este clon subiese. Y de hecho, nosotros hemos visto casos en donde los pacientes tratados con lenalidomida eventualmente pueden desarrollar pues, un tipo de leucemia mieloide o mielodisplasia con ese tipo de mutación. Entonces, aunque realmente no hay datos prospectivos, haciendo lo que la doctora nos preguntaba, nosotros no utilizaríamos lenalidomida en un paciente con una mutación de P53, incluso si tienen bajo riesgo y son positivos para la cromosoma 5, si tienen esta mutación. Nos daría miedo quizás el hacer que este clon progresase. Bien. Y la pregunta, si me permites, Alicia, tiene un corolario muy importante, que es estar seguro que uno hace un perfil mutacional en estos pacientes. Porque obviamente, si solo miras la mutación SC3B1 o si no haces un perfil mutacional, vas a perder este punto de información que es fundamental, el saber si tiene la mutación. La verdad es que la mayoría de estos pacientes tienen una carga mutacional muy baja en este contexto. O sea, el VIF de un paciente como el que describe la doctora Bellosa probablemente es muy bajo y no estamos seguros de la implicación de este tipo de fenómeno. Pero en principio no utilizaríamos lenalidomida en estos pacientes. Bien, perfecto. La doctora Sofía Grillé, la utilización de lenalidomida en pacientes sin concúmenos, sin dependencia transfusional, no está aprobada la lena. Luego de conocer los resultados del estudio Sintra-Rev, ¿ustedes lo utilizan? ¿A qué dosis? ¿5 miligramos vía oral por día? Nosotros utilizamos... A ver, los datos fueron presentados en diciembre en el ASH. Entonces, nos llamó muchísima atención esta presentación, porque sigue un concepto que para nosotros es muy interesante, que es el de intervención temprana en pacientes con mielodisplasia. Esto, en mi centro, tradicionalmente lo hemos hecho con drogas hipometiladoras, AZA, decitabina, dosis bajas. Estos datos con lenalidomida van en la misma dirección. ¿Qué ocurre si uno empieza el tratamiento de manera inicial temprana y sugiere que hay una mejoría clínica muy significativa? Entonces, yo, por ejemplo, he tratado de esta manera en los últimos 2 meses un par de pacientes y utilizo una dosis de 5 miligramos. O sea, básicamente calcamos lo que hizo el grupo español en esa presentación. Bien, bien, bien. Bien, ¿tiene lugar utilizar luspatercept en pacientes con un riesgo bajo, no 5Q, que han fallado a la eritropoyetina, a EPO, MASH-ISS y azacitidina? ¿Hay datos de respuesta post-fallo a hipometilantes? Esa es una pregunta muy buena. En nuestra práctica en Estados Unidos, pienso que una gran mayoría de los pacientes que hemos tratado con luspatercept fuera del ensayo clínico, o sea, una vez que la droga fue aprobada, son exactamente lo que está describiendo este compañero. O sea, han fallado un factor de crecimiento eritroide y probablemente han utilizado una droga hipometiladora, porque en Estados Unidos
utilizamos estas drogas frecuentemente para pacientes de bajo riesgo. No hemos anotado estos resultados, estamos pensando a ver si podemos poner una serie junta, pero la respuesta es, en mi opinión, probablemente relacionada a la carga transfusional del paciente. Y durante la presentación intenté hacer hincapié en esto, que es en pacientes que tienen una carga transfusional, digamos, de menos de 4 unidades, incluso si el paciente ha fallado una droga hipometiladora, yo pienso que es posible que haya respuestas y probablemente utilizaríamos el compuesto. En pacientes con una carga transfusional más grande, quizás la respuesta sea un poco menor en este grupo de pacientes después de droga hipometiladora. Pero esto no se ha estudiado bien de manera prospectiva porque la droga ha sido aprobada hace 6 o 7 meses. Es una pregunta muy buena para aquellos pacientes que utilizan droga hipometiladora. Yo no veo la contraindicación de utilizar el compuesto. Obviamente lo utilizamos muy frecuentemente en este grupo de pacientes. Perfecto. Bien. La otra pregunta es si en su experiencia tiene casos de pacientes con síndrome 5Q- que no responden a LENA, pero sí a EPO. Esto está descrito y también hay datos que quizás hay sinergismo entre los dos compuestos. Ha habido varios estudios que a lo mejor no son exactamente lo que se está planteando aquí, pero donde combinando un factor eritroide con una droga como la lenalidomida pueden tener efecto sinergístico y recuperar respuestas. Es interesante también que se empieza a hablar de combinación de luspatercept con estos factores de crecimiento eritroides porque actúan a diferentes niveles de la cascada de eritropoiesis y hay datos que podría haber también un resultado aditivo o sinergístico entre dar estos dos factores de crecimiento de manera paralela. Son cosas interesantes. El tema es el costo de este tipo de combinación y el hecho que no tenemos realmente ensayos clínicos que estén demostrando pues, la actividad de lo que estamos hablando. Es cierto, realmente. La otra pregunta es si en aquellos pacientes con trombocitosis y anemias con sideroblastos en anillos tiene su acción, ¿qué respuesta tiene el luspatercept? Es una de las indicaciones, o sea, no habría ningún tipo de problema en utilizar este compuesto luspatercept en ese grupo de pacientes. Muy bien. Obviamente son pacientes que tienen una historia natural un poco más diferente, quizás más benigna, pero sería una buena opción de tratamiento también para ese grupo de paciente específico. Perfecto. Y Francinel está preguntando cuál es su opinión acerca de venetoclax en SMD refractarios a los agentes hipometilantes. Obviamente este simposio es de bajo riesgo, entonces en mi opinión venetoclax, que es un inhibidor del BCL2, no tiene ningún papel en pacientes de bajo riesgo porque uno pensaría que podría incluso suprimir la hematopoiesis más. Entonces, no hay un papel. En cuanto a la pregunta de una manera más global que nos hace la compañera, los datos de venetoclax en segunda línea en fallos hipometiladores fueron presentados por el doctor Zeidan hace un par de años en ASH y la respuesta es muy baja. Entonces, no veo un papel muy claro de inhibir BCL2 en estos pacientes con fallo hipometilante de alto riesgo y, por supuesto, no lo utilizaría nunca en pacientes de bajo riesgo. Bien, perfecto. Muy bien. Y la otra pregunta, que esta es mía. ¿Uno espera tener algún tipo de respuestas hematológicas en el resto de las series con luspatercept, así como se ve en los sujetos con quelación, sobre todo en la trombocitis, en los pacientes con la progenia megacariocítica? Esa es una pregunta muy buena, Alicia. De hecho, se sabía desde el principio que había respuestas esporádicas trilineales o bilineales en pacientes tratados con luspatercept. Y hubo una presentación en ASH el año pasado con este resumen y hay un paper que estamos mandando, pues intentando resumir un poco estos datos. Es difícil de medir porque los estudios de luspatercept no estaban diseñados para realmente medir la respuesta en cuanto a plaquetas o células blancas, pero sí que uno puede ver respuestas en los leucocitos y en las plaquetas, pero no es el objetivo primario de ese tratamiento. Lo que quiero decir es que no tiene sentido empezar luspatercept para ver si tiene una respuesta en plaquetas, aunque de manera ocasional uno lo puede ver. Yo pienso que el mensaje o la conclusión de esta pregunta, que es muy importante,
es saber que la droga no hace daño a las otras líneas. El problema, por ejemplo, con lenalidomida en pacientes que tienen una trombocitopenia significativa es que uno puede inducir leucopenia, puede inducir trombocitopenia. Esto no lo hemos visto con luspatercept. O sea, en ese sentido es una droga muy segura en pacientes que pueden tener una leucopenia y trombocitopenia moderada, que a lo mejor te preocuparía dar otro tipo de compuesto. Perfecto. Bueno, damos por finalizado el simposio. Agradecemos muchísimo la presentación, la excelente presentación, y esperemos dentro de poco vernos presencialmente, ¿no? Igualmente, yo os mando a todos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien.